Si estás de regreso, es porque las primeras 50 verdades no fueron suficientes para ti. Te felicito. Perteneces al pequeño porcentaje de personas que prefiere una verdad incómoda antes que una mentira reconfortante. Y si eres nuevo aquí, bienvenido a Código Oculto. Ponte cómodo, porque estás a punto de perder la inocencia sobre cómo funciona el mundo. En la primera parte de este archivo, demostramos que la realidad supera con creces a la ficción, pero lo que dejamos guardado para hoy roza lo inimaginable. Hoy cerramos este expediente con las 50 leyendas urbanas restantes que el mundo entero juraba que eran mitos y que resultaron ser escalofriantemente reales. Prepárate para descubrir el búnker nuclear que alguien construyó bajo el desierto y que luego el gobierno simplemente olvidó. La perturbadora doble vida de un hombre que engañó al sistema por 26 años y el arma espacial definitiva que los científicos nazis planearon para incendiar ciudades enteras desde el cosmos. Te lo advertí en el video anterior y te lo repito hoy. Después de esto, no vas a volver a mirar la historia de la misma manera. Si tu mente está lista para romper el código una vez más, revienta ese botón de me gusta, suscríbete y que Dios te acompañe. Continuemos. 1. El búnker nuclear bajo el desierto de Nevada. En 2017, un asistente al festival Burning Man encontró una escotilla perfectamente camuflada en el suelo del desierto. Al abrirla, descubrió un búnker subterráneo completamente amueblado y equipado con suministros de los años 80, construido en secreto durante la Guerra Fría. 2. El pueblo fantasma express de Rusia, Sidachan. En 1996, tras una explosión en una mina, el gobierno ruso cortó abruptamente los subsidios de este pueblo de 10.000 habitantes y ordenó evacuar de inmediato. Las familias huyeron en días, dejando la comida en los refrigeradores, juguetes en el suelo y fotos en las paredes. 3. El farero que se quedó solo, Isla Flannan. En 1900, un farero en una remota isla galesa informó que una enorme forma oscura emergió del agua y devoró a sus 2 compañeros durante una tormenta. Semanas después lo encontraron solo, incoherente y repitiendo la historia. La Marina cerró el caso como perdidos en el mar. 4. El soldado que no sabía que la guerra terminó, Hiroo Onoda. Este oficial de inteligencia japonés pasó 29 años escondido en la selva de Filipinas, haciendo guerra de guerrillas. No creía en los folletos que decían que Japón se había rendido en 1945. Solo se entregó en 1974, cuando su antiguo comandante voló en persona a ordenarle que bajara las armas. 5. Operación Mockingbird. Un programa secreto de la CIA en los años 50 que reclutó a periodistas de los principales medios de comunicación de Estados Unidos, como el New York Times y CBS, para plantar historias falsas, censurar noticias incómodas y moldear la opinión pública a favor del gobierno. 6. Richard Kuklinski, el hombre de hielo. Tras su arresto en 1986, este hombre confesó haber trabajado como asesino a sueldo para la mafia durante 20 años, matando a entre 100 y 250 personas, usando métodos como cianuro, ballestas, picahielos y carros de juguete a control remoto cargados con explosivos. 7. Las bacterias que comen radiación en Chernobyl. En 1991, científicos descubrieron bacterias prosperando dentro del agua de enfriamiento de los reactores nucleares. No solo sobrevivían a niveles letales de radiación, sino que la usaban como su fuente principal de energía a través de un proceso llamado metabolismo radiotrófico. 8. La misteriosa luz de Paulding. Desde los años 60, una esfera luminosa aparece cada noche en una zona remota de Michigan, cambiando de color y moviéndose de forma errática. Científicos dijeron en 2010 que eran luces de una autopista lejana, pero el fenómeno ya se documentaba décadas antes de que esa carretera existiera. 9. El pueblo más tóxico de Estados Unidos, Pitcher, Oklahoma. Las minas de plomo de este pueblo crearon montañas de desechos tóxicos que contaminaron el agua y los parques.
Los niños crecieron con envenenamiento severo por plomo y el suelo quedó tan inestable por los túneles que se abrían socavones bajo las casas. Fue desalojado y disuelto en 2009. 10. Los cráneos alargados del desierto de Atacama, hallados en Chile y Perú. Los análisis genéticos de 2018 confirmaron que eran humanos, pero presentaban mutaciones mitocondriales en el desarrollo óseo jamás registradas en otra población. Su volumen y estructura ósea eran tan distintos que no se debieron a deformaciones artificiales por vendajes. 11. El hongo zombi de la vida real, Ophiocordyceps. Este hongo parásito infecta a las hormigas y toma el control de su sistema nervioso, obligándolas a trepar a una altura óptima antes de matarlas brotando de su cabeza. Lo perturbador es que el hongo no toma el cerebro, sino los músculos. La hormiga está consciente mientras su cuerpo es pilotado. 12. La trepanación medieval exitosa. Perforar o raspar agujeros en los cráneos de pacientes vivos era una práctica común medieval para liberar espíritus. Sorprendentemente, la evidencia arqueológica muestra hueso regenerado alrededor de los agujeros, lo que demuestra que muchos pacientes sobrevivían y vivían por años después de la cirugía. 13. El cañón solar nazi. Científicos de la Alemania nazi planearon un arma estratégica consistente en un espejo orbital de 1 kilómetro de diámetro en el espacio. El objetivo era enfocar la luz solar para hervir océanos, quemar ciudades enteras y destruir cultivos. Los planos fueron confiscados por ingenieros de Estados Unidos tras la guerra. 14. El pánico real de la Guerra de los Mundos. En 1938, Orson Welles transmitió una adaptación por radio que simulaba boletines informativos urgentes sobre una invasión marciana. Miles de oyentes entraron en pánico total, colapsaron las líneas de policía, huyeron de las ciudades y atascaron carreteras creyendo que era real. 15. Cirugías a bebés sin anestesia. Hasta principios de la década de 1980, la comunidad médica operaba bajo la falsa suposición de que los recién nacidos no tenían un sistema nervioso lo suficientemente desarrollado para procesar el dolor. Se les realizaban cirugías a corazón abierto y circuncisiones usando solo relajantes musculares, sin anestesia. 16. Las aves del terror prehistóricas y los humanos. El Forus racidae era un ave carnívora no voladora de hasta 3 metros de altura que corría a 50 kilómetros por hora. Se creía extinta hace 2,5 millones de años, hasta que fósiles recientes en Sudamérica revelaron que vivieron hace solo 10.000 años, conviviendo con los primeros humanos. 17. Frescos intactos bajo la Roma moderna. En 2022, durante unas obras de infraestructura en Roma, arqueólogos descubrieron un complejo subterráneo de 2.000 años de antigüedad completamente sellado. Los frescos y mosaicos estaban en un estado tan perfecto y vibrante que los expertos no podían creer que no hubieran sido pintados recientemente. 18. El gobierno en la sombra de Estados Unidos. Existe un marco clasificado de protocolos e instalaciones diseñado para mantener la autoridad federal si Washington es destruido. Este plan incluye un gabinete en la sombra con funcionarios designados y fue activado parcialmente el 11 de septiembre de 2001. 19. John Doe, el rompehuesos. Un asesino convicto documentó meticulosamente sus propios crímenes para ayudar a la ciencia forense. Enviaba análisis a antropólogos desde prisión, detallando los tiempos de descomposición humana y el daño óseo en diferentes climas. Sus datos resultaron ser exactos y hoy se usan para entrenar policías. 20. El fracaso de una profecía apocalíptica. En los años 50, el psicólogo Leon Festinger se infiltró en una secta que afirmaba que el mundo se destruiría el 21 de diciembre de 1954. Cuando la fecha pasó y nada ocurrió, los miembros, en lugar de rendirse, se volvieron más fanáticos y afirmaron que sus oraciones habían salvado al planeta. De ahí nació la teoría de la disonancia cognitiva. 21. La montaña que lleva 6.000 años ardiendo.
En Nueva Gales del Sur, Australia, hay una veta de carbón subterránea que ha estado encendida de forma natural durante 6 milenios. Es el fuego activo más largo de la Tierra, predatando a las pirámides egipcias. Se mueve 1 metro por año y tiene carbón para arder 100.000 años más. 22. El faro embrujado de Zeta Head. En la costa de Oregón, 3 fareros consecutivos renunciaron o murieron bajo extrañas circunstancias a principios de 1900, obligando a automatizar el faro. Hoy en día, trabajadores del faro y huéspedes de la cabaña contigua, convertida en hotel, reportan pasos, objetos moviéndose y la aparición de una mujer victoriana. 23. El pueblo tragado por el lago Okeechobee. Arqueólogos en Florida han documentado restos de un gran asentamiento precolombino devorado por el agua hace 2000 años. La pésima visibilidad del lago dificulta su estudio, pero sugiere que las civilizaciones organizadas en el sur de Florida son mucho más antiguas de lo que dicen los libros. 24. El muerto legal que seguía trabajando. Un error administrativo en 1986 provocó que se emitiera un certificado de defunción oficial a nombre de Bill Spencer, un empleado postal de Nueva Jersey. Spencer siguió entregando el correo, cobrando su sueldo y acumulando su pensión durante 15 años, siendo considerado legalmente muerto por el sistema. 25. Armas químicas bajo tu jardín. En 2004, un propietario en Kansas City investigó un olor químico en su sótano. Una inspección del suelo reveló que su casa y varios vecindarios estaban construidos directamente encima de un sitio abandonado de desecho de armas químicas de la Primera Guerra Mundial, cuyas sustancias se estaban filtrando desde contenedores oxidados. 26. Las brújulas inútiles de Aokigahara. El bosque de los suicidios en Japón está asentado sobre una densa capa de roca volcánica magnetizada. Esto altera por completo los campos magnéticos locales y hace que las brújulas tradicionales dejen de funcionar, provocando que los rescatistas usen sistemas de cuerdas para no perderse. 27. El fantasma del olor a pan tostado. Una mujer pasó 3 años quejándose de un constante olor a pan quemado que nadie más detectaba. Los médicos lo atribuyeron a la ansiedad, hasta que un neurólogo descubrió un tumor de crecimiento lento que presionaba directamente el área del cerebro encargada de procesar los olores. 28. El escape sin resolver de Alcatraz. En 1962, Frank Morris y los hermanos Anglin escaparon de la prisión de máxima seguridad y jamás fueron encontrados. Aunque el FBI cerró el caso, asumiendo que se ahogaron, los alguaciles de Estados Unidos lo reabrieron en 2013 tras recibir una carta manuscrita que afirmaba ser de uno de los hermanos vivos. 29. El Mothman y el colapso del puente. En 1966, habitantes de Point Pleasant informaron ver a una criatura alada de ojos rojos, el Mothman, rondando el puente Silver Bridge. Lo perturbador es que cada ingeniero estructural que inspeccionó el puente ese año murió en los 12 meses siguientes, antes de que el puente colapsara catastróficamente en 1967, matando a 46 personas. 30. La doble vida perfecta por 26 años. Un hombre en Nueva Jersey mantuvo 2 familias separadas con esposas, hijos y casas en diferentes estados de forma simultánea. Ninguna familia supo de la existencia de la otra, hasta que una investigación por fraude financiero expuso el caso, convirtiéndose en objeto de estudio sobre la compartimentación de la identidad. 31. El exorcismo real detrás de la película. El caso de 1949 de un niño de 14 años bajo el seudónimo de Roland Doe inspiró la famosa novela y película El Exorcista. Los registros internos de los sacerdotes jesuitas involucrados describían objetos flotando, el niño hablando latín fluido sin haberlo estudiado, y marcas físicas apareciendo en su piel. 32. El sistema de puntuación secreto para viajeros. El gobierno de Estados Unidos mantiene el sistema de orientación automatizado, un algoritmo que asigna a cada ciudadano un puntaje de riesgo de color
según su historial de viajes, transacciones financieras y búsquedas de Internet. Este puntaje no se puede ver ni apelar y decide qué tan estricta es tu revisión en los aeropuertos. 33. El río de sangre de Alabama, Río Cahaba. Este río se tiñe de un color rojo brillante similar a la sangre cada año. Lejos de ser una maldición, científicos descubrieron que es causado por la activación estacional de una bacteria prehistórica llamada Chromobacterium violaceum, que habita allí desde antes del auge de la humanidad. 34. Thomas Edison electrocutó a una elefanta. En 1903, Edison electrocutó públicamente a la elefanta de circo Topsy en Coney Island ante 1.500 personas y lo filmó todo. Lo hizo como una campaña de desprestigio para demostrar que la corriente alterna de su rival, Nikola Tesla, era extremadamente peligrosa. 35. Los barcos fantasma de Corea del Norte. Desde 2015, decenas de precarias embarcaciones pesqueras norcoreanas han encallado en las costas de Japón. Lo aterrador es que llegan completamente desiertas o transportando únicamente los restos óseos y descompuestos de tripulantes que murieron a la deriva en el océano. 36. El hombre que vivió con los cadáveres de su familia. Una mujer en Ohio mantuvo los cuerpos momificados de su esposo y su hermana gemela sentados en sillones dentro de su casa por años, vistiéndolos según la temporada, mientras seguía cobrando los cheques de pensión de su madre fallecida. 37. La creación de la primera vida sintética. En 2010, científicos crearon el primer organismo vivo artificial del mundo. Diseñaron un genoma completo en un laboratorio con químicos, lo insertaron en una célula bacteriana vacía y ésta empezó a reproducirse. Los creadores marcaron el ADN del organismo con citas literarias. 38. El tratamiento con mercurio para la sífilis. Durante 400 años, el remedio médico estándar para la sífilis en Europa era frotar mercurio en la piel o inhalar sus vapores. Los pacientes perdían los dientes, el cabello y sufrían daños neurológicos severos o la muerte. Los médicos debatían si morían por la enfermedad o por la cura. 39. El monje momificado dentro de una estatua. En 2015, una tomografía computarizada a una estatua budista de oro en Holanda reveló que contenía un esqueleto humano real en posición de loto. Se trataba de los restos de un maestro zen del año 1100, cuyos órganos fueron reemplazados por pergaminos con escrituras antiguas. 40. El desastre oculto de Love Canal. Un barrio entero en Nueva York fue construido en los años 50 sobre 22.000 toneladas de desechos químicos tóxicos enterrados. En la década de 1970, los residentes comenzaron a notar lodo negro brotando de las paredes de sus sótanos, un olor insoportable y tasas alarmantes de malformaciones genéticas en niños nacidos en el lugar. 41. El fenómeno del zumbido de Taos. Desde los años 90, residentes de Taos, Nuevo México, reportan un molesto sonido de baja frecuencia, similar al motor de un camión encendido a la distancia. Ha sido estudiado por universidades y el ejército, pero nadie ha logrado hallar el origen físico de este sonido que solo el 2% de la población puede oír. 42. Los pastores de serpientes de los Apalaches, iglesias evangélicas extremas en Estados Unidos, interpretan un versículo bíblico de forma literal y manipulan serpientes altamente venenosas durante sus cultos religiosos como prueba de fe. A pesar de las constantes muertes de pastores por mordeduras, la práctica clandestina continúa. 43. Operación Templex. Durante la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos transportó armas nucleares activas a través de ciudades comunes, usando furgonetas anodinas y agentes encubiertos vestidos de civiles, compartiendo carriles con autobuses escolares y sufriendo atascos cotidianos de tráfico bajo la lógica de que un arma invisible era más segura. 44. La masacre oculta de My Lai. En 1968, soldados estadounidenses ejecutaron a más de 300 civiles desarmados, ancianos, mujeres y niños, en una aldea de Vietnam.
El ejército encubrió el evento por más de un año hasta que un periodista de investigación filtró los hechos, desatando un escándalo mundial. 45. El primer trasplante de rostro y su crisis de identidad, realizado en Francia en 2005 a una mujer desfigurada por su perro. Al verse al espejo, la paciente reconoció las facciones de su donante fallecida. Una experiencia de disociación psicológica tan brutal que requirió años de terapia intensa para asimilar que tenía el rostro de otra persona. 46. John Bodkin Adams, el doctor de los testamentos. Este médico británico de los años 50 es sospechoso de haber asesinado a más de 250 pacientes ancianos, inyectándoles dosis letales de morfina, justo después de lograr que lo nombraran en sus testamentos millonarios. Fue absuelto por falta de pruebas y siguió ejerciendo por 20 años más. 47. Monjas que maullaban en coro. En un convento francés en 1844, una monja comenzó a maullar como un gato sin motivo alguno. En pocos días, todas las monjas del edificio se unieron a ella, maullando al unísono durante horas enteras en un brote de histeria colectiva gatillado por el aislamiento y el estrés religioso. 48. El lavado de cerebro a prisioneros en Corea. En la década de 1950, prisioneros de guerra estadounidenses sufrieron técnicas severas de manipulación psicológica e indoctrinamiento ideológico por parte de capturadores comunistas. El método fue tan efectivo que, al terminar la guerra, 21 soldados rechazaron volver a Estados Unidos y decidieron quedarse en China y Corea del Norte. 49. El lavado de dinero y la matanza de las viudas negras. En una pequeña aldea húngara en 1910, un grupo de mujeres organizó un sistema sumamente pacífico y letal para eliminar a maridos abusivos, padres y familiares enfermos, vertiendo arsénico en sus comidas. Se estima que asesinaron a más de 300 personas antes de que la policía descubriera el complot de la comunidad. 50. El lobotomista de la alta sociedad. Walter Freeman no solo operaba en hospitales mentales, realizaba demostraciones de lobotomías express con picahielos en ferias estatales y casas particulares. Sus pacientes sufrían daños cognitivos irreversibles o la muerte, pero el médico fue premiado y aclamado por años antes de que la medicina prohibiera su método. Y con esto, cerramos oficialmente este oscuro expediente. 100 leyendas urbanas desenterradas, analizadas y demostradas. Quiero darte las gracias de corazón por haberte quedado hasta el final y haber completado este viaje de 2 partes conmigo. No cualquiera se atreve a mirar tan profundo dentro de la madriguera de conejo, pero si estás escuchando esto, es porque ya eres parte oficial de la comunidad de Código Oculto. Sé que tu cabeza probablemente sigue asimilando todo lo que acabas de descubrir, así que dime, ahora que conoces las 100 historias, ¿cuál de todas fue la que más te voló la mente o te hizo dudar de la historia oficial? Déjamelo en los comentarios, porque voy a estar respondiendo y debatiendo con ustedes aquí abajo. Esto es solo el comienzo para el canal. Quédense muy atentos y mantengan las notificaciones encendidas, porque ya estamos investigando y preparando nuevo contenido que les aseguro que los va a dejar completamente helados. Casos sin resolver, archivos desclasificados y misterios que nadie más se atreve a tocar. Si por alguna extraña razón todavía no te has suscrito o no has dejado tu me gusta, este es el momento de hacerlo antes de que la pantalla se vaya a negro. Gracias por ver, gracias por estar aquí, y recuerden, en la oscuridad, la verdad siempre encuentra una forma de codificarse. Nos vemos en el próximo misterio. Adiós.